Muy bien, vamos a empezar esta presentación sobre la inteligencia artificial y la educación a lo largo de las World Wide Web. Para la asignatura de educación con TIC, como parte de la actividad individual que tiene un valor del 30%, presentado por el maestrante José Alejandro Reyes Amaya, la tutora María Fernanda Castro Vázquez, acerca del tema que coincide con el proyecto de investigación de inteligencia artificial y educación. Empezamos por una breve historia de las web para poder caracterizar cada una de sus 4 etapas. En la web 1.0 la podemos caracterizar como una etapa estática donde había una comunicación unidireccional de los productores de los contenidos hacia los consumidores. Los consumidores en este caso no podían llevar un feedback, una retroalimentación o incluso colaborar en la edición de estos contenidos ni participar activamente en ellos, sino podían simplemente recibirlos. Por eso decimos que es estática. En la web 2.0 ya decimos que es interactiva y colaborativa, porque los participantes pueden comunicarse. En esta época surgen, por ejemplo, las redes sociales, que se caracterizan por esa comunicación justamente, donde interactúan no solamente los usuarios, sino los productores del contenido con los consumidores en general, y es posible ya la colaboración. En la web 3.0 decimos que es semántica porque hay una incorporación de la inteligencia artificial, donde ya se puede hablar de una comprensión semántica, es decir, que las computadoras entienden el significado de la información allí contenida, el significado de las palabras, del lenguaje humano. Hay un procesamiento del lenguaje natural humano. Esto permite pues un mejor tratamiento de los datos, que lleva a recomendaciones inteligentes, predicciones incluso. En la web 4.0 se profundiza el uso de la inteligencia artificial y tenemos ya fenómenos como el deep learning, donde a partir de grandes bases de datos el aprendizaje automático en las inteligencias artificiales ahora es avanzado y pueden llegar a hacer inferencias solas y producir nuevo conocimiento a partir de un conocimiento dado. Decimos que es una web generativa. Aquí también hay experiencias de inmersión en conjunción con lo que sería la realidad virtual, donde los usuarios se sumergen al momento de navegar por la web. Miremos un poco lo que fue la inteligencia artificial en la historia. En la web 1.0 aparecen los sistemas expertos, que si bien no son todavía inteligencia artificial, son una de sus primeras formas. Eran sistemas que pretendían funcionar como lo haría un experto humano en una determinada materia. Por ejemplo, el sistema experto MYSIN cumplía las veces de un doctor que diagnosticaba infecciones bacterianas. Estos sistemas lo hacían a partir de 2 componentes: un motor de inferencia y una base de conocimientos, como lo fueron, por ejemplo, las máquinas de ajedrez. Por eso tenemos allí en imagen una ilustración alusiva al procesamiento de datos en el ajedrez. Imagen tomada de FreePic, que no cuenta con derechos de autor, al igual que todas las imágenes en esta exposición. De esta época data, por ejemplo, la máquina Deep Blue, que le ganó al célebre jugador de ajedrez Garry Kasparov, el campeón ruso en aquel momento, así con una base de conocimientos sobre el valor de las piezas, sus distancias, sus líneas de acción, estrategia. Podían realizar inferencias por sí solas acerca de cuál era la mejor jugada a mover en cada momento para alcanzar la meta de un jaque mate. Entonces, esto refleja no todavía un aprendizaje automático como lo hay en la inteligencia artificial, pero sí una capacidad de inferir de manera autónoma.
En la web 2.0 vemos los sistemas adaptativos, por ejemplo en las redes sociales, que modifican sus parámetros en tiempo real como respuesta a las condiciones del entorno. Ejemplo, si los usuarios se están comportando, visualizando determinado tipo de contenidos o dando like, reaccionando a diferentes publicaciones, la red social se adapta a esas condiciones del entorno y empieza a hacer recomendaciones a partir de ese comportamiento, modifica sus parámetros de forma autónoma en respuesta al entorno. Esto no es todavía inteligencia artificial, pero va en el camino de su desarrollo. Ya en la web 3.0 tenemos el aprendizaje automático avanzado, donde la IA es capaz, a partir de una serie de conocimientos, de hacer inferencias por sí sola, no inferencias sencillas o predecibles a partir del conocimiento que ella trae, sino de verdaderamente aprender sin que un programador esté induciéndola a ese aprendizaje en tiempo real. Así pues, también un procesamiento del lenguaje natural, no solamente una comprensión de los mensajes de texto, sino también del lenguaje humano, de viva voz, como lo fueron dispositivos como Siri y Alexa que se muestran ahí en pantalla, a quienes es posible dirigirse y ser entendido. Hay entonces ya un análisis más inteligente, con predicciones, recomendaciones más profundas. En la web 4.0 aparece el fenómeno del deep learning, donde a partir de grandes bases de datos y redes neuronales artificiales pueden estas máquinas de inteligencia artificial llegar a inferencias muy complejas, como el caso de los traductores. Por eso tenemos ahí en pantalla un símbolo de la traducción del mandarín al español, que requiere pues una comprensión semántica mucho más profunda. Tenemos el XAI, Explained Artificial Intelligence, inteligencia artificial explicada, donde la IA deja de ser esa caja negra que de pronto los usuarios consideraban no tan transparente, pues no era posible rastrear el procesamiento a partir del cual produjo sus conclusiones, sino que ya en este caso la IA es más transparente y explica cómo produce esa nueva información. Ahora, en cuanto a la inteligencia artificial en relación a la educación a lo largo de la historia de estas web, vemos en la web 1.0, como hablábamos de los sistemas expertos, que algunos de ellos, como MGSIN, fueron usados para instruir a los estudiantes de medicina, futuros doctores, en el diagnóstico de infecciones bacterianas. Entonces, estas máquinas con motores de inferencia capaces de realizar un diagnóstico a partir de una base de conocimientos enseñaban a humanos a realizar estas inferencias ellos también. La web 2.0 con los sistemas adaptativos fue incorporada en la educación en la medida en la que las plataformas educativas eran capaces de modificar sus parámetros en tiempo real de acuerdo al comportamiento que tuviesen los estudiantes dentro de la plataforma. Así, de acuerdo al desempeño académico dado de un estudiante, podían ofrecer diferentes contenidos, diferentes actividades, sugerencias, recomendaciones. Tenemos como ejemplo la plataforma Knewton del año 2008, que bueno, ya actualmente está descontinuada, pero que en aquellas épocas con sus sistemas adaptativos, que es una forma primitiva de la IA, ya formaba parte de la educación en aquella web. Ahora para la web 3.0 pues ya el uso de la inteligencia artificial permite recomendaciones inteligentes basadas en el análisis del desempeño del estudiante. Ya hay una personalización, ya hay una aplicación de la plataforma educativa con un tutor no precisamente humano, sino artificial, capaz de asistir y acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje de manera individualizada. Tenemos, por ejemplo, la plataforma Coursera,
Ya en la web 4.0, pues el aprendizaje individualizado se hace mucho más real con estos tutores artificiales que son capaces de una hiperpersonalización con todas las herramientas de las que dispone la inteligencia artificial para analizar el comportamiento de los usuarios en la medida que navegan por la web. Procesamiento del lenguaje natural avanzado que permite una mejor comunicación entre el tutor artificial y el estudiante. Así pues vemos cómo la inteligencia artificial ha estado presente desde sus formas primitivas hasta ya sus formas desarrolladas a lo largo de la historia de la World Wide Web, de la web desde la 1.0 a la 4.0 y cómo ha sido usada, empleada en la educación. Muy bien, aquí están las referencias y con esto terminamos el momento expositivo.